En primer lugar, les queremos dar las gracias por estar ahora aquí, porque sabemos que tienen pues, muchas exposiciones, muchos talleres y, por tanto, para nosotros sí que agradecemos la presencia, el que estéis aquí y, sobre todo, pues, por el interés por trabajar o por conocer más en profundidad lo que sería la gestión del estrés ante situaciones críticas y emergencias. Nos íbamos a presentar, pero como vamos un poquito mal de tiempo, casi que lo vamos a pasar, aunque nosotros sí que nos vamos a presentar. Él es Diego, yo soy María Antonia Soto, somos psicólogos. Fundamentalmente nos hemos desarrollado, yo principalmente, mi experiencia profesional en el ámbito de las emergencias y venimos de SEDEP, de la Sociedad Española para el Desarrollo y Estudio de la Psicología, desde nuestra área de emergencias, ¿de acuerdo? Y pues nos gustaría explicarles un poco pues, el funcionamiento, el mecanismo de... Adelante, por favor. Sin miedo, pueden acercarse. Un poco cómo es el sistema de respuesta ante el estrés y, sobre todo, pues intentar que sea algo práctico, que se puedan llevar algunas herramientas que puedan poner en práctica y poner en marcha. Por tanto, vamos a hacerlo de forma dinámica, vamos a intentar hacerlo práctico y no tengan miedo en levantar la mano cada vez que lo consideren y podemos interactuar, que creo que va a ser lo más cómodo y lo mejor para todos y como mejor nos vamos a sentir, ¿de acuerdo? Bien, pues estamos hablando que es importante que tengamos en cuenta, lo primero de todo, qué es lo que implica el estar expuestos a situaciones críticas y qué son situaciones críticas. Es decir, nosotros estamos en unos entornos o vamos por la vida en las cuales tenemos unas rutinas, pero de momento sucede algo en nuestra vida que altera esa normalidad, que altera esa realidad, ¿de acuerdo? Con lo cual nos enfrentamos a una situación extraordinaria ante lo que no estábamos habituados, sobre todo en los que trabajáis en emergencias, ¿de acuerdo? Entonces, esas situaciones, sobre todo en emergencias, muchas veces pues puede ser un accidente de tráfico, puede ser un incendio, pueden estar, nuestra propia vida puede correr peligro, es decir, nuestra integridad física puede correr peligro, que quizás es para lo que más nos forman, es decir, cómo podemos, qué técnicas o qué estrategias de seguridad tenemos que tener, qué recursos tenemos, dónde no podemos entrar, dónde sí podemos entrar, sobre todo para salvaguardar nuestra integridad física. Pero reconocerán conmigo que muy probablemente muy poco nos dicen de cómo afectan esas situaciones a nuestra mente, a nuestras emociones y cómo afectan a nuestra familia o a nuestros amigos a nivel social, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sabemos de esto? Un poquito, ¿verdad? No frecuentemente, ¿no? Efectivamente. Entonces, este tipo de situaciones lo que tienen que tener en cuenta es que aunque digan, bueno, es que es normal, las estamos viendo todos los días, pero no son tan normales. Son situaciones que pueden conllevar un alto impacto emocional y por tanto van a repercutir en nuestro bienestar personal, van a repercutir en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar y también en nuestro desempeño laboral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Les decía, porque si yo he sufrido una situación de impacto en la cual pues no he sabido muy bien cómo gestionar, muy probablemente eso me lo lleve a casa y muy probablemente pues con mi mujer o con mi marido o con mi pareja o con mis hijos, pues no tenga, en esos momentos no esté mi ánimo como hubiese estado si no hubiese vivido esa situación y por tanto pueda estar más distante. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy muy distante un día, en un momento determinado, pues igual no pasa nada. Pero cuando estoy muy distante muchos días, muchos meses, pues igual ya pues empiezan a alterarse otro tipo de relaciones. ¿Sí o no? ¿Vale? Incluso empiezo a dejar a lo mejor de salir con amigos porque no me apetece, porque estoy cansado, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas es importante que las tengamos en cuenta porque somos humanos. Y como humanos nos pasan estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, tienen que tener muy presente si están más o menos expuestos de forma habitual a este tipo de situaciones, ¿eh? Porque si lo están de forma muy habitual, que sepan que pueden correr esos riesgos y repercutir
y al menos alterar esos ámbitos de su esfera de vida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a centrarnos un poco en la respuesta del estrés. La respuesta del estrés, vamos a ver lo que sería esta cadena, que es muy importante que la tengan en cuenta. Es decir, lo primero que podemos decir es que hay una situación que es un estresor, una situación que es la que desencadena nuestra respuesta de estrés. A partir de ahí, lo que tenemos que es una percepción, es decir, cómo yo interpreto esa situación, cómo yo estoy viendo esa situación, cómo yo la percibo. Y ahora veremos que la clave fundamental va a estar ahí, en cómo yo percibo esa situación. Luego tenemos la respuesta, que vamos a tener una respuesta fisiológica, una respuesta cognitiva de pensamiento y una respuesta conductual de cómo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y por último, eso va a tener unas consecuencias. Es decir, aquí nadie sale indemne. Vamos a tener consecuencias siempre que nos exponemos a una situación estresante. Pasa. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante? Por tanto, tenemos un factor estresante, que podría ser cualquier situación, bien interna, bien externa, que lo provoca. ¿Por qué digo bien interna, bien externa que lo provoca? Porque el ser humano es el único animal que puede generar una respuesta de estrés tanto ante una situación real como una imaginaria. Me explico. A mí me sucede algo, por ejemplo, hemos visto antes una foto de un incendio, ¿no? Y a mí eso es una situación de amenaza, de peligro, que yo, objetiva, ¿no?, que está ahí, y yo fisiológicamente voy a dar una respuesta, ¿no? Estamos programados para ello, no nos vamos a quedar, ¡ay, mira qué incendio más bonito! No, reaccionamos al incendio, ¿sí o no? ¿Vale? Y eso supone una alteración de nuestro sistema fisiológico, emocional, cognitivo, etcétera, de lo que está pasando. Pero también nosotros ese incendio puede pasar, esa situación puede pasar, y yo me voy a casa pensando en, debería de haber hecho esto, debería de haber hecho lo otro, debería de tal, ¿por qué no hice esto? Entonces, esas ideas que se generan en mi mente y que empezamos a rumiar constantemente, nuestro organismo no las diferencia la realidad de la ficción, por decirlo de una forma, y está generando la misma respuesta fisiológica que ahora veremos como si fuese real. Claro, ¿qué pasa? Que nuestro organismo no está programado para tener una respuesta ante el estrés de forma continuada durante muchos días, durante muchas semanas y durante muchos meses. Por tanto, si tenemos esa respuesta, ya me voy adelantando, durante muchos días, semanas y meses, ¿qué es lo más probable que le pueda pasar a mi organismo si no está programado para ello? Una depresión. Por ahí. Bueno, la respuesta la veremos después, pero lo más probable es que es que enfermemos, porque nuestra conducta adaptativa es una conducta muy puntual para un momento muy puntual. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? No pases. Entonces, quédense con eso, por favor. Tanto si es una situación real como todo lo que nosotros nos llevemos en nuestra mente, fisiológicamente en nuestro organismo va a producir la misma reacción a nivel de alteración fisiológico. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que controlemos nuestra mente. Porque si controlamos nuestra mente, lo que nos decimos, vamos a ayudar a nuestro organismo a que gestione esa situación de una forma u otra. Y veremos ahora algunas técnicas. Les voy a poner un ejemplo que seguro que me van a entender perfectamente. Ahora mismo estamos aquí. Pero si yo tengo idea empiezo a pensar e imaginar en mis próximas vacaciones dónde voy a estar, en mi lugar favorito, playa, montaña, no sé. ¿Empezamos a tener una sensación de bienestar, sí o no? ¿Ah? ¿Estamos en ese lugar? No. Pero tenemos la situación de bienestar. ¿Por qué? Porque mi mente no discrimina, no diferencia entre la realidad, como les he dicho, y la ficción. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es lo mismo. Vamos a intentar que cuando estemos en situaciones de un alto nivel de estrés,
identificar que si tenemos este tipo de pensamientos prolongados en el tiempo de malestar, es como si estuviese en ese mismo incendio en ese momento. Y mi organismo va a responder igual, como una situación de amenaza para la que ha estado programado. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿De momento? ¿No? Perdona, Diego. Entonces, tenemos ese propio factor estresante, pero luego tenemos cómo la persona percibe esa situación. Una misma situación no es igual para todos, y ustedes lo saben. Si nos enfrentamos, y lo hemos visto muchas veces a nivel en experiencias personales incluso, una misma situación para mí es qué tontería, y a lo mejor para mi amigo es puf, lo que ha pasado. Un accidente de tráfico en el que pueda fallecer un niño, por ejemplo, para el marido a lo mejor es una situación dolorosa, pero a la cual considera, digo el marido o la mujer, el padre o la madre, indistintamente, es un ejemplo, ¿no? Puede considerar que es una situación que sí que es dolorosa, pero que cree que puede salir adelante, y a lo mejor para la madre o para el padre creer que no va a poder superarla en la vida. ¿Qué estamos viendo? Que una misma situación, dependiendo de cómo uno la perciba, se va a enfrentar a ella de una forma u otra. Y esta es la clave. Ay, pensaba que había sido nuestro vídeo, vale. Es que tenemos ahora un sonido para hacer una práctica y es similar a este, y digo, ¿de dónde ha salido, no? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos jugar. Es decir, si yo sé o yo soy consciente o puedo ver cómo gestiono o cómo percibo esa situación, y sobre todo si considero, que ahora lo veremos, si tenemos recursos o no tenemos recursos para enfrentarnos a ella, es lo que va a depender que mi respuesta ante el estrés sea mayor o sea menor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé a qué se dedican, pero si yo tengo mucha formación y mucha experiencia en mi ámbito, muy probablemente cuando me enfrente a una situación dentro de mi ámbito voy a ir más seguro y no la voy a percibir con tanto estrés como una persona que a lo mejor acaba de llegar, que no tiene formación y no tiene experiencia. ¿Entendemos? Entonces, cuanto más recursos tenga yo, más seguro me voy a sentir de enfrentarme a este tipo de situaciones. Pero ojo, ojito, aquí pongo un ojo importante, porque muchas veces decimos, yo es que llevo ya 30 años de experiencia en esto, llevo 40 años de experiencia en esto y ya lo he visto todo. Vale, sí, pero yo he tenido situaciones que he visto personas, y supongo que ustedes probablemente también, en el que a veces hay algo que, aunque llevemos muchos años de experiencia, es posible que nos salte una chispa, algo que nos altere esa seguridad que teníamos. Por ejemplo, imagínense que estamos en una situación a lo mejor más vulnerable. Acaban de decirnos una noticia, una enfermedad de algún familiar cercano, o acaba de fallecer algún familiar cercano a nosotros. Nosotros estamos psicológicamente y emocionalmente más vulnerables. Por tanto, aunque nos enfrentemos a una situación con la cual estemos acostumbrados a enfrentarnos a ella desde hace 30 años, 20 años, 15 años, no vamos a estar igual, ¿de acuerdo? Y eso va a determinar también nuestra respuesta al estrés. Es decir, vamos a estar más vulnerables. Por tanto, estas son las variables fundamentales, es decir, el factor estresante, cómo lo percibimos y, sobre todo, la percepción de nuestros propios recursos, ¿vale? Lo entendemos, ¿no? ¿Cuándo se produce fundamentalmente el estrés? Pues el estrés se va a producir, es un estado que vamos a experimentar cuando hay un desajuste entre lo que nos pide la situación y la percepción de nuestra capacidad para hacer frente. Por eso es muy importante, los jóvenes, que os forméis bien, porque cuanto más estéis formados, más seguridad vais a tener a la hora de poder enfrentaros a este tipo de situaciones, más seguros vais a ir. Porque, es decir, esta situación me demanda una serie de recursos para darle respuesta, ¿y qué es lo que yo tengo?
Tengo que saber que yo lo tengo a nivel formativo, a nivel profesional, pero también a nivel psicológico y a nivel emocional, para ver si voy a ser capaz. Porque si yo creo que soy capaz, por muy estresante, como se suele decir, que sea la situación, para mí no lo va a ser tanto, porque yo creo que tengo los recursos para afrontarla. Ahora, si yo creo que no tengo recursos para afrontarla, pues es cuando voy a empezar, mi respuesta al estrés va a empezar a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, hablar en público. Pues si estoy acostumbrado a hablar en público, pues probablemente yo no genere una situación de estrés. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a hacerlo y creo que tengo recursos para hacerlo. Pero si es mi primera vez, la misma situación me va a generar una ansiedad que me va a provocar que yo me ponga nervioso, que no sepa cómo responder. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Estamos un poco comprendiendo el concepto? Venga, que vamos a ir muy pronto a lo que les gusta, que son las técnicas y las cosas prácticas. Por tanto, ¿cómo vamos a reaccionar ante un incidente crítico? Fíjense, muchas veces decimos, ¿sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación difícil? Si les pregunto, ¿sabemos cómo vamos a reaccionar? ¿Todos sabemos cómo vamos a reaccionar? ¿Seguro? ¿No sabemos cómo vamos a reaccionar? No sabemos 100% cómo vamos a reaccionar, pero sí que es cierto que podemos tener cierta idea de cómo vamos a reaccionar. ¿Qué quiero decir con esto? Como nosotros somos, nuestra personalidad de forma habitual, cómo es nuestra personalidad de forma habitual, es muy probablemente que sea el modo en el que reaccionemos ante una situación crítica. Es decir, si yo soy una persona que ante las situaciones problemáticas o difíciles o que me superan, pues esto que dicen, no quiero saber nada, escondo la cabeza, me voy y que pase la situación. O puedo ser una persona que no, ante una situación de cierta dificultad, decir, no, yo quiero ver cómo la puedo solucionar o voy a ver qué tipo de opciones hay, ¿no? Pues muy probablemente, ante una situación crítica, nuestro patrón de comportamiento se asemeje mucho a mi patrón de personalidad habitual. Y ahí nos vamos a encontrar con gente, y en emergencias es muy importante conocer estos perfiles, porque, por ejemplo, si nosotros sabemos, a veces en emergencias, en seguridad, en defensa, ¿no?, vamos poniendo puestos de responsabilidad a personas porque, entre comillas, como les va tocando, ¿no? Es decir, llevan más años en el puesto, son los que se han formado en el curso X y o Z, y entonces les toca ser, por ejemplo, jefes de un dispositivo, jefes de unidad, etc. Pero a nivel personal, igual no es la persona mejor indicada para ese puesto, porque si nosotros ponemos a una persona que no tiene habilidades en su día a día ante situaciones de resolución de conflictos, de problemas, etcétera, difícilmente en una situación crítica va a ser capaz de darle respuesta a esa situación, ¿de acuerdo? Y al contrario, puede haber personas con unas altas habilidades en cuanto a resolución de conflictos, problemas, etcétera, que en situaciones críticas pueden funcionar muy bien en ese rol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a más o menos responder? Pues ya tienen alguna pista. Fíjese, mírense en cómo son ustedes en su día a día, porque más o menos será cómo van a funcionar. Y esto se lo digo porque muchas veces, y los que estamos trabajando en emergencia desde hace muchos años, sabemos que vamos a una emergencia y nos encontramos con familiares que quieren ayudar, que quieren hacer cosas, ¿no? ¿Qué tal? Y decimos que se quiten de aquí, ¿no? Que no queremos que estén. Pero es que muy probablemente esa sea su forma de comportamiento, es decir, necesitan sentirse útiles, necesitan ayudar, necesitan intentar hacer ese tipo de tareas para que lo entiendan. Y luego a lo mejor dicen, ¿por qué esta persona no se mueve? Bueno, pues probablemente porque su rol, su forma, su perfil de personalidad, su patrón de personalidad sea más ese. Pero ya miremoslo desde otro prisma, desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principios básicos es que todas las reacciones que se van a tener ante este tipo de situaciones van a ser siempre reacciones normales. Es decir,
Si yo me quedo paralizado, si yo no sé cómo responder, si yo no sé qué hacer, si yo no sé muy bien o tengo una actitud de que quiero resolverlo todo, que muchas veces sabe que se puede convertir incluso en problema, que son pues estos salvadores improvisados, ¿no? Que todo el mundo dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido, no? Todas las reacciones son normales y todas las reacciones las vamos a normalizar en ese primer momento. Lo digo porque muchas veces prejuzgamos y decimos, es que este no ha hecho nada, o es que este fíjate, o este... No, todas las reacciones ante una situación crítica, en un primer momento ante una situación crítica, es una reacción normal de esa persona. ¿De acuerdo? Adelante. Y ahora vamos a ver muy brevemente, para que no se asusten del dibujo, que no pretendo explicarlo entero, pero sí para que tengan una idea de cómo reaccionamos, porque creo que sí. Estoy segura que todos les han explicado lo que os he dicho antes, muchos conocimientos sobre cómo manejar coches, sobre cómo utilizar sus herramientas de trabajo, pero no sé si les han explicado bien cómo funciona nuestra herramienta de trabajo, que es nuestra mente. ¿Sí? ¿Tenemos nociones, conocimientos al respecto? ¿No? ¿Les interesa? ¿Les explico algo? ¿Sí? Vale. Bueno, esta es la respuesta fisiológica ante el estrés. Es decir, cuando yo percibo una situación de amenaza, de peligro, que hemos dicho antes que puede ser real o no, pero cuando yo percibo una sensación de peligro, estoy programado fisiológicamente por millones de años atrás para responder de una forma determinada a ese peligro. ¿Cómo estoy programado para responder de una forma determinada a ese peligro? Ustedes imagínense, si vamos por la sabana, nosotros por la sabana, y nos encontramos un león, ¿ustedes cómo creen que nosotros reaccionaríamos en la sabana? ¿Podrían salir corriendo solamente? ¿Se les ocurre alguna otra más? Quedarse quieto, muy bien, ¿qué más? Ya está, esas dos solas. Subir a un árbol sería como salir corriendo y nos subimos a un árbol, pero hay una tercera opción. Ahí está. Podemos luchar, ¿vale? Son las tres respuestas básicas ante una situación de peligro amenazante en un primer momento que vamos a dar. Cada uno va a dar una distinta en ese primer momento. Y esto no nos viene de ahora, nos viene de muchos millones de años atrás. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que al venir de muchos millones de años atrás es muy difícil que podamos responder de una forma distinta. ¿Bien? Entonces, tenemos situación de amenaza, tenemos esas tres opciones, pero es más, les voy a decir, si estamos ahí, ¿cuánto tiempo creen que podemos estar negociando con el león? ¿Qué hacemos? ¿Eh? No sé. Creo que mucho tiempo no disponemos, ¿verdad? Es decir, con el león negociar, a ver, espérate que voy a salir corriendo, mejor te ataco, pues espérate, no me comas todavía que voy a pensar a ver qué hacemos, a ver si no tenemos mucho tiempo. Por tanto, la respuesta que nuestro organismo genera es una respuesta que está diseñada ¿para cuánto tiempo? Muy poquito. Es decir, o yo le gano al león o el león me ha comido y se ha terminado la negociación. ¿Sí o no? Por tanto, nuestra respuesta fisiológica está diseñada para muy poquito, que es lo que les he dicho antes. ¿Qué sucede? Esa respuesta, ¿qué es lo que hace? Pues claro, como es una amenaza, mis pupilas se dilatan. ¿Qué es lo que hace? Mi ritmo cardíaco se acelera. Necesito sangre. La contracción muscular, mis músculos se contraen porque tengo que ver si salgo corriendo, si lucho, ¿qué hago? ¿No? Entonces se produce una serie de respuestas fisiológicas que están diseñadas específicamente para un estímulo de amenaza. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando acaba ese estímulo de amenaza? Imaginémonos que la negociación con el león ha salido bien. No hemos subido al árbol,
o no hemos hecho los muertos y el león ha pasado, o le hemos ganado porque teníamos recursos quizás para ganarle. Llevábamos flechas, llevábamos machetes y hemos podido vencerle. Teníamos esos recursos, ¿no? ¿Bien? Una vez que eso ha pasado, la situación de peligro ha acabado, ¿sí o no? Por tanto, ¿qué nos sucede? Que se nos activa el sistema parasimpático, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el parasimpático? Pues ya lo que es la dilatación pupilar que necesitábamos para quizás estar más atentos y ver mejor, ya no la necesitamos, se retrae, ya no necesitamos tener el corazón a 2000 porque ya no necesitamos luchar, no necesitamos tener esa contracción muscular tensa porque ya ha pasado el peligro, ¿de acuerdo? Entonces, como que todo nuestro sistema se relaja, ¿de acuerdo? Y aquí ahora creo que me van a entender mucho mejor cuando todo mi sistema se relaja y hemos visto que este sistema que se activa es de muy poco tiempo, está programado para muy poco tiempo, me van a entender mucho mejor cuando les he dicho, si estamos ante una situación de estrés fisiológico, de activación, mucho tiempo, nuestro organismo, ¿qué pasa? Que enfermaba probablemente. ¿Por qué? Porque esta respuesta está diseñada para un muy corto espacio de tiempo. Con lo cual, si yo me llevo a casa esas sensaciones, esos pensamientos de amenaza que hemos dicho que mi organismo no sabe diferenciar entre realidad y ficción, tienen que tener en cuenta que ustedes tienen este sistema activo de forma constante. Y hay que desactivarlo. Y para eso es alguna de las estrategias que vamos a ver ahora, ¿vale? Para desactivarlo, para que se conecte con el parasimpático, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, toda la parte del estómago, cuando estamos muy nerviosos, que se altera, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Bien? Pues continuemos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si hemos visto, bueno, en el simpático una de las cosas que también había muy importantes, además del aumento del latido cardíaco, era el aumento de la respiración. Teníamos que respirar más, tenemos que respirar más rápido para poder hacer frente a esa amenaza. Y cuando se activa el parasimpático, ya no es necesario que activemos, que respiremos tan rápido. Entonces, una de las técnicas muy importantes y que muchas veces decimos que chorrada, es controlar nuestra respiración. Y esto es importante por una razón, porque si nosotros aprendemos a respirar de una forma determinada, de una forma en la cual activamos más similar a la activación de nuestro sistema nervioso parasimpático, lo que estamos haciendo precisamente es provocar en nosotros la respuesta contraria al estrés, a lo que provoca la respuesta fisiológica al estrés, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aprendemos ahora vamos a ver cómo respiramos. ¿No, Diego? Vamos a ver cómo respira la gente. Vamos a hacerles una prueba, a ver qué tal lo hace. Una prueba sencillita. Vamos a poner una mano en la parte superior de nuestro tórax y una mano en la parte de nuestro abdomen. ¿De acuerdo? Adelante, caballero. Esto está invitado, ¿no? Una parte... Bien. Y vamos a respirar profundamente y me van a decir cuál de las dos manos se mueve más, si la que está aquí arriba o la que está en nuestro abdomen. Vamos a hacer inspiraciones profundas. Díganme, ¿cuál se mueve más? Claramente arriba, ¿no, caballero? ¿No? A ver. No, dice. Subimos los hombros. ¿Cuál se nos mueve más, arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Todos arriba? ¿Qué decimos, Diego, con esto? Que normalmente sí. Normalmente sí. No, la que más se mueve al respirar, claro. ¿Cojo aire? Cuando cojo el aire, claro, pero es que los pulmones ocupan todo este espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros habitualmente estamos respirando, sobre todo con nuestra parte superior,
Lo que pasa, ¿ustedes tienen una imagen de los pulmones, más o menos? ¿Qué parte es más ancha, la inferior o la superior? Efectivamente. Con lo cual, si yo estoy habituado a respirar con la parte superior, voy a necesitar respirar más veces para conseguir la misma cantidad de oxígeno que si respirase con la parte más ancha, ¿sí o no? Por tanto, es importante que aprendamos a respirar con nuestra parte inferior fundamentalmente. Y además es la parte que les he dicho que tiene mucha conexión con la activación de nuestro sistema nervioso parasimpático. Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Recordamos a bebés, niños pequeños? Si no los recordamos, ¿nos recordamos a nosotros cuando estamos a punto de dormir en la cama? A partir de ahora, piensen en ello cuando vayan a dormir. Verán que cuando estamos tranquilos, inconscientemente, la parte que se mueve es la inferior, no es la superior. Con lo cual, si nosotros aprendemos a respirar de abajo arriba, pues dos bajas. Ah, vale. Aprendemos a respirar de abajo arriba, vamos a conseguir llenar más oxígeno con la parte más ancha y, por tanto, vamos a estar en un estado de mayor relajación que si lo hacemos con la parte superior. Diego, ¿quieres explicar la respiración? Explico el ejercicio. Ponte aquí. Sí. Este ejercicio que vemos aquí en la pantalla nos puede... No. Las nuevas tecnologías. Este ejercicio que vemos aquí en la pantalla nos puede servir tanto en el trabajo, en una situación de emergencia, como en nuestra vida diaria, que tenemos una reunión importante con nuestro jefe, que tenemos un examen importante, que tengo un viaje en avión y me dan miedo los aviones. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 3 sencillos pasos, que lo vamos a hacer todos ahora juntos, vamos a inspirar a la vez que contamos 4 segundos. Inspiramos durante 4 segundos. Continuamente exhalamos, aunque ahí ponga por la nariz y por la boca, yo prefiero siempre que sea solo por la boca. Exhalamos otros 4 segundos y luego dejamos relajar a los pulmones otros 4 segundos. Es la respiración que llamamos 4-4-4. Es muy sencilla. Entonces, vamos a hacerlo ahora y si lo juntamos con lo que ha explicado mi compañera de intentar respirar con la parte baja de los pulmones, pues muchísimo mejor. Así que inspiramos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Cogemos aire. Si nos ponemos la mano... Lo vamos a notar muchísimo mejor. Lo importante es que veamos que saquemos barriguita hacia afuera. Si sacamos barriguita hacia afuera, o sea, si estoy respirando hacia adentro, me voy a sacar la barriguita hacia afuera, pues sí. O sea, cogemos aire sacando barriga hacia afuera, pero lentamente. 1, 2, 3, 4 y veremos qué hacemos de abajo arriba. Aguantamos 4 segundos la respiración. 1, 2, 3, 4 y soltamos 1, 2, 3, 4. Y volvemos a soltar. 1, 2, 4 hacemos 3. ¿Vale? Pero lo importante es que aprendamos al organismo a respirar desde aquí. Eso es. Este ejercicio, si lo queréis practicar en casa, sobre todo para aprender a respirar con la parte baja de los pulmones, lo que podemos hacer tumbados en la cama, ponernos un libro en el estómago, encima del ombligo. Si el libro se mueve hacia arriba y hacia abajo, lo estamos haciendo bien. Si no, hay que intentar practicar. Al principio cuesta, es muy raro, porque nosotros respiramos inconscientemente, no pensamos en cómo estamos respirando. Entonces, si lo practicamos, nos va a venir muy bien. Luego, otro ejercicio, este ejercicio nos puede servir, nos ha llegado un aviso, tenemos que irnos a un incendio, a un rescate de una persona, o lo que sea, y estoy yendo en el coche, en el camión de bomberos, en la ambulancia, en lo que sea, y yo me estoy dando cuenta de que me estoy poniendo muy nervioso, de que me estoy estresando, de que hoy no he tenido buen día, porque no he descansado. Este ejercicio tardamos 12 segundos en hacerlo. Y si lo hacemos 3 veces o 4 veces seguidas, vamos a intentar y conseguir que nuestro organismo se tranquilice. Es decir, lo que ha explicado mi compañera antes, que el sistema que nos activa los pulmones, la frecuencia cardíaca que nos... empezamos a tener taquicardias, que empezamos a sudar, que nos sudan las manos, lo que vamos a hacer con estos ejercicios de respiración es conseguir relajar al organismo y que podamos controlar mucho más nuestra conducta. Y luego, otro ejercicio que yo suelo hacer mucho, yo soy voluntario en SAMUR Protección Civil, en la ciudad de Madrid, mi compañera también, y
Desde la pandemia es cierto que tenemos muchos avisos con personas pues, con mucho estrés, con ataques de ansiedad, porque se pasan el día trabajando, porque se han agobiado en el metro, tienen problemas en casa, en el trabajo, y entran en un estado de ataque de ansiedad, con taquicardias, con sudores, pálidas, se marean, incluso se pueden llegar a desmayar. Entonces, yo el ejercicio que suelo hacer muchas veces con este tipo de pacientes es el siguiente. Vamos a intentar coger tranquilamente, como el primer paso de aquí, inspirar todo lo que podamos, no 4 segundos. Si aguantamos 8, 8. Inspiramos tranquilamente para intentar llenar nuestros pulmones y luego, en vez de exhalar y luego retener, yo lo que hago es imaginarme que tengo una pajita en la boca y soltar el aire así, como si estuviese soplando una vela o todos lo hemos hecho de pequeños, con una pajita en un vaso de agua sacar burbujas. Pues lo mismo, hacer ese tipo de ejercicio. Ese ejercicio, si lo haces durante 1 minuto, vas a conseguir que tu estado de ansiedad y de estrés disminuya bastante. Y como digo, lo podemos aplicar en todos nuestros ámbitos de la vida, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, con la familia, porque he discutido hoy con mi pareja y estoy muy estresado, pues para cómo intentar relajarme tranquilamente, pues con este tipo de ejercicios de respiración va a venir muy bien. Dime. Ponme la diapositiva del parasimpático. Dale otra. Vale. Cuando estamos estresados, cuando nos está entrando un ataque de ansiedad, tenemos activado este sistema de aquí. El simpático, que de simpático no tiene nada, porque siempre lo pasamos fatal. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con un ataque de ansiedad? En estrés, activados, nerviosos, lo que ha dicho mi compañera. Nos va a aumentar los latidos, vamos a tener el corazón que se nos va a salir del pecho, vamos a respirar mucho más rápido, vamos a llegar incluso a hiperventilar, que todos sabemos lo que es la hiperventilación, ¿no? Cuando ya... Eso es la hiperventilación. ¿Qué conseguimos con estos ejercicios de respiración? Voluntariamente, que nuestro cuerpo pase de aquí, que pase aquí, que pase un estado de relajación, que me disminuye la frecuencia cardíaca, que consigo relajar la respiración, que el cuerpo se calme. Ahora es normal que cueste entenderlo porque ahora mismo no estamos estresados, no tenemos muchos nervios. Cuando le pase alguna vez, si lo prueba, se va a dar cuenta de que si lo hace durante 1 minuto o durante 2 minutos, sí que le va a venir bastante bien. Y si diariamente lo practica en casa, sin que haya tenido una situación estresante, que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando, también le va a venir bastante bien. Pasa, porfa. ¿Alguna duda más de la respiración? Dime. Lo que acabas de decir, dice ahora mismo no estamos estresados, pero si tenemos alguna preocupación o alguna cosa, eso es un estrés. Claro. Si tenemos... Ahora menos estamos aquí, ¿no? Sí, hoy estamos aquí tranquilamente, pasándolo bien. Alguna preocupación, estás pendiente de algo. Igual tienes en la cabeza que hoy cuando llegues a tu casa por la noche tienes que cenar con su mujer y no le apetece. Por ejemplo. Y tienes en la cabeza los pensamientos repetitivos de la situación que tenemos. Es que hoy estamos a viernes y yo es que el domingo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Si realizamos los ejercicios de respiración, nos relajamos un poco, calmamos a nuestra mente y decimos, vale, me está pasando esto, lo estoy controlando voluntariamente con los ejercicios de respiración y ¿qué puedo hacer yo para que esto no me preocupe? ¿Tiene alguna solución? Sí o no, al momento. Hablarlo consigo mismo, hablarlo con usted en voz alta. Joder, es que el domingo tengo un viaje muy importante y no me apetece ir en autobús y tengo que ir en autobús. Pues bueno, pues mira, antes de subir al autobús voy a hacer estos ejercicios de respiración y mi cuerpo se va a calmar. ¿Algún apunte? No. Yo creo, ¿alguna duda más? La diapositiva pone inspiración, exhalación, retención, pero tú dijiste inspiración, retención, exhalación. No, es que he explicado dos tipos de ejercicio. En este ejercicio, el de 4-4-4, inspiramos durante 4 segundos, exhalamos preferiblemente por la boca durante otros 4 segundos y mantenemos los pulmones vacíos sin volver a inspirar durante otros 4 segundos.
Y en el ejercicio que he explicado, comúnmente llamado el ejercicio de la pajita, inspiramos el tiempo que aguantemos, que intentemos llenar nuestros pulmones y lo vamos exhalando suavemente hasta que ya el pulmón se queda vacío y ya no tienes la necesidad de dejar el pulmón vacío. No. Cuando explicaste el primero, Ujú. paso 3 lo pusiste en medio del 1 y el 2. Verbalmente, digo, cuando lo dijiste. Entonces tenía la duda si era como lo habías dicho. Igual me he equivocado yo. Disculpe. Eso es. Una vez que hemos echado todo el aire, dejamos el pulmón relajarse otros 4 segundos. ¿Vale? A ver, creo que lo van a entender muy fácil de la siguiente manera. Si nosotros mañana tenemos que correr una maratón, ¿qué es preferible? ¿Partir de una base de 80 pulsaciones por minuto o partir de una base de 50 pulsaciones por minuto? Cuanto menos mejor, ¿no? Sí, porque ya se va a activar, ya van a subir las pulsaciones en cuanto empiece. Cuando yo empiece a correr, las pulsaciones se van a activar y sabemos que en 140, 150, 160 ya no podemos continuar. Por tanto, si yo parto de una base de mi sistema de 90 pulsaciones, voy a tardar menos en llegar a 150 que si parto de una base de 50 60 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? Los jóvenes no, pero los que tenemos algunos años nos acordaremos de Miguel Indurain, que tenía una base muy baja de pulsaciones y era capaz de resistir mucho más, ¿no? Pues con esto de la respiración un poquito es lo mismo. Si yo he acostumbrado a mi sistema, porque mi sistema se acostumbra, no es que, pues ahora me voy a poner yo a hacer la respiración para esto. No, si yo vengo acostumbrando a mi sistema durante tiempo, porque es verdad que la maratón no la podemos correr, llegar y correr, la tendremos que entrenarnos, ¿no? Si yo vengo acostumbrando a mi sistema con una respiración abdominal, cuando yo me enfrente a una situación de alto estrés, mi sistema va a venir con una base más baja, es decir, con menos pulsaciones, que si no lo tengo acostumbrado a ese tipo de respiración y por tanto está más alterado. De manera que voy a ser más susceptible de reaccionar, o sea, de que se active mi sistema nervioso simpático de forma más rápida, más instantánea, que pueda resistir menos a esa situación que me requiere unas determinadas competencias, que si yo parto de una situación relajada. ¿Lo entendemos ahora mejor? Por eso es importante, parece tontería, pero no es ninguna tontería. Es importante, ustedes no han visto los que dicen, si es que parece que le pinchas y no se inmuta. Los que van relajados, muchas veces da igual, o sea, les pasa un por al lado y no se han enterado, dices tú, ostras. Y los que vamos alterados, nos pasa cualquier cosa y enseguida reaccionamos, ¿vale? Entonces, cuanto más tengamos a nuestro sistema nervioso parasimpático, nuestro sistema nervioso relajado, mejor vamos a hacer frente a estas situaciones. Y no lo voy a explicar, pero lo voy a explicar. No estaba previsto, pero para que ustedes lo entiendan. Este podría ser nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿No lo imaginamos? Entonces, esta parte de aquí podría ser esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Sí, esta parte de aquí sería... Es que soy bajita, digo. Sería esta de aquí y esta de aquí, la corteza prefrontal, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es donde están toda la parte de lo que son las respuestas más automáticas del ser humano. Es decir, los latidos del corazón, que yo no tengo que pensar, tengo que latir mi corazón, ¿verdad? Mi corazón late sin que yo le diga nada, no le dé ninguna instrucción. Respiro sin que yo le diga a mi sistema tiene que respirar, respira, como tal. Todo lo que sean necesidades básicas se controlan desde la parte del tronco encefálico, ¿vale? Luego tenemos esta parte del centro que es la más emocional, es nuestro sistema emocional. Entonces, cuando yo estoy nervioso, cuando yo estoy alterado, la que prevalece es esta, es decir, estoy en una situación de alta intensidad emocional, ¿de acuerdo? Aquí vienen pues, las emociones de ira, de alegría, tristeza, toda la parte emocional, que está muy... Bueno, es que no me quiero extender mucho porque no quiero que estén aquí hasta... sí. Pero bueno,
ahí también está muy relacionada con el aprendizaje, la memoria, todo está aquí, y eso es importante. Y luego tenemos la parte del neocórtex, que es la última, y sobre todo la corteza prefrontal, esta parte de aquí, que es donde tenemos la razón y la lógica, ¿vale? Es decir, cuando razonamos, cuando le damos un sentido a nuestras emociones, cuando tenemos que tomar una decisión en un sentido u otro, pues tenemos que pensarla, analizarla, razonarla, ¿de acuerdo? Eso estaría aquí, ¿bien? Frontal, corteza prefrontal, sobre todo aquí. Sí, sobre todo está en la corteza prefrontal, esta parte de aquí. Sí, sobre todo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo estamos también diseñados? Porque, insisto, cuanto mejor conozcamos nuestra máquina, mejor nos va a resultar para dar conocernos y saber cómo responder. Cuando nuestro sistema emocional está muy activado, por pura fisiología nuestra, se cortan los circuitos hacia la razón y la lógica. No podemos pensar. O sea, nos cuesta tomar decisiones. Cuando estamos con una persona que está muy cabreada y intentamos hacerle explicar una cosa, ¿la comprende? ¿Por qué? Por mucho que insistamos, no la va a comprender. ¿Por qué? Porque está en un plano emocional, ¿de acuerdo? No está en un plano racional. Para que pueda comprender lo que nosotros queremos decirle o para que nosotros incluso podamos tomar una decisión que se toma desde esta parte del cerebro, necesitamos estar relajados. Porque si no estamos relajados, fisiológicamente es que las conexiones neuronales que van entre la parte emocional y la racional es que se bloquean. Entonces, aunque queramos tomar decisiones, no vamos a ser capaces. Y cuando vemos que no somos capaces de tomar decisiones, ¿qué nos pasa? Nos ponemos más nerviosos aún, ¿no? Por tanto, nos ponemos más nerviosos, menos capaces somos de razonar. Queremos razonar, no podemos, más nerviosos nos ponemos. Y entonces entramos en un bucle ahí muy difícil, ¿no? de poder superar. Por eso es importante que intentemos siempre relajarnos a la hora de tomar decisiones, a la hora de razonar, a la hora de trabajar con nuestro neocórtex. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues ahora les toca a ustedes trabajar. Sí. Vamos a hacer una actividad muy sencillita, que va a ser una situación de emergencia que vamos a vivir, y entonces vamos a aplicar una técnica. ¿La mayoría de ustedes trabajan en emergencias o en situaciones críticas? ¿O tienen situaciones que les puedan alterar a lo mejor? Sí. Bueno, hemos puesto un ejemplo de situación de emergencia, pero la técnica que vamos a aplicar la pueden utilizar en cualquier situación que les pueda perturbar, ¿de acuerdo? Quisiera hacer un apunte a algo. Hemos hablado de respiración, ¿vale? Para poder activar nuestro sistema nervioso parasimpático o al menos ayudarle. Pero hay 3 cosas que nos van a ayudar también mucho a relajarnos y que deberíamos de tener en cuenta, ¿eh? Respiración, una. Otra, hemos dicho que una de las cosas que sucedía también era la contracción muscular. Por tanto, relajación muscular también sería interesante que practicásemos. Hay técnicas de control de relajación muscular, lo pueden buscar en internet, Jacobson, por ejemplo, pero hacer ejercicio físico, quédense con esto, hacer ejercicio físico es fundamental porque nos sube la citocina, etcétera, o sea, nos va a relajar. Y luego, tener una buena alimentación también, que muchas veces es muy difícil generar esos hábitos alimenticios, y el descanso. O sea, igual no se van a acordar de nada probablemente dentro de unos meses, a lo mejor de lo que le estemos diciendo esta tarde aquí, pero quédense con estos 4 pilares fundamentales. Respiración, a nivel muscular, relajación muscular o bien con técnicas de relajación, ejercicio físico, alimentación y descanso. Si se dan cuenta, son 4 pilares. Una silla, con 2 de ellos se sostiene, con 3, a lo mejor si lo cambiamos, sí. Pero lo ideal, para que nosotros nos sostengamos, es que cuidemos nuestros 4 pilares, como una silla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver, vamos a escuchar una situación. Va a ser un sonido, ¿vale? Y a cada uno de ustedes seguro que le va a venir a la cabeza
X cosas, ¿vale? De lo que se trata es, ustedes escúchenlo y cuando lo hayan escuchado en el papelito van a notar qué he pensado, qué he sentido y qué estaría actuando, cómo estaría actuando, ¿de acuerdo? Qué he pensado, qué he sentido o cómo estaría actuando. De todos modos vamos a escuchar el sonido y ahora vamos a hacer la técnica y luego les explicaré el por qué. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Volvemos. Bien. Por tanto, hay bolígrafos. ¿Hay más bolígrafos? ¿Sí? Ah. Bueno, pues un poco es... Bueno, en principio a lo mejor podrían haber intuido algunas respuestas fisiológicas, pero sobre todo es qué he pensado, qué he sentido, qué he hecho. ¿Lo tienen? ¿Alguien quiere compartir? Yo he visto que hubo un accidente, ¿no?, de coche. Hay una familia con niños, porque el niño lloraba. Pero he visto que ya venía ambulancia y venía la emergencia, así que yo ahí no pinto nada. Yo lo mejor es, O sea, porque si ya veo ya que viene gente más preparada que yo, pues ¿qué pinto yo ahí ya? ¿y qué es lo que has sentido al principio? Mucha pena. ¿Qué es lo que ¿Qué sentí? Pues, pena, ¿por qué ha pasado esto? A ver. Cabrón. Imagínese que usted es el vehículo que va detrás del accidentado. Pues no tengo que parar, no tengo más remedio. Ya incluso de por ley tienes que parar, pero ya porque ya te involucras en el accidente, entonces ya tienes que parar sí o sí. Pero si yo voy andando, yo ya yo no puedo hacer nada. No, porque ya hay ambulancia, ya hay Vale, ahora veremos en lo que consiste el sentido de esta técnica, ¿de acuerdo? Sí. Yo pensé que era un avión, Ajá. iba en el avión también, y se estrelló, y yo me quedé vivo, y lo que sentía es, o sea, pena por la gente que se moría, y tal, pero al mismo tiempo, yo como podía ayudar, pues, entonces fui a ayudar, ¿no? Y nada, después cuando escuché las ambulancias que llegaban, o los sonidos bomberos y tal, pues tranquilicé ya. O sea, está nervioso, pero está mal. Pero pensé que no era un avión. Si tú escuchas ambulancia, llama a 112. Ya viendo que ya están todos ya que va a llegar nada. Bueno, pero como ven, todo lo que hemos dicho antes, todo es normal, pero si se dan cuenta, cada uno reacciona de una forma distinta, piensa de una forma distinta a lo mismo. Sí. Yo lo que pensé con el golpe, simplemente, es que se había muerto alguien, y escuchar ahí un alarido, un chillido y tal, eso ya me dio miedo, esa persona, pues se me gritó. Y luego ya cuando escuché la sirena, tal, ya no supe qué hacer, o sea, me quedé totalmente inmóvil. Como decir, aquí, efectivamente, nada, no pinto nada.
Bien. ¿Por atrás? Yo lo que he pensado ha sido que dónde está el accidente, inmediatamente se han ido las escenas, es por dónde vienen los bomberos y por dónde puedo avanzar. Ajá. No ha habido un seguimiento como tal porque no... Me falta la parte visual. Vale, o sea que tú al león no le atacas. A ver, si no hubiese oído los bomberos, ya cambiaría todo. Como hoy es una escena de bomberos, claramente, ya es aquí ya donde me puedo apartar para que se pueda hacer una cosita. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, lo fundamental de esta técnica es un poco volviendo a lo que les he comentado de las partes, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la parte emocional tiene que ver mucho con la memoria, con el aprendizaje, etc. Si ven, cada uno ha interpretado una cosa distinta también que viene un poco, pues, mediada por las experiencias previas que hayamos tenido nosotros, pues cómo somos, por muchos tipos de cosas. Lo que hemos dicho al inicio, ¿no? La situación en sí no va a determinar cómo vamos a responder, sino que cada uno responde pues en base a los recursos que considera que tiene, por sus experiencias previas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esta técnica en qué consiste? Como les he dicho antes, un maratón yo no puedo correrlo el primer día, me pongo a correr, sino que como todo necesitamos tener un esfuerzo y hacer unos trabajos previos para poder entrenarnos para ese maratón, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Las técnicas que aquí hoy les estamos diciendo se las podemos decir, pero si no las practican difícilmente luego os van a tener un resultado. Es como si ustedes van a un entrenador, a un gimnasio y le dicen tienen que hacer todos estos ejercicios, pero luego no hacen ninguno. Pues lo mismo, no van a correr ese maratón seguro. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco igual. Entonces, esta técnica requiere cierto esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos que pararnos, tenemos que sentarnos, tenemos que pensar y tenemos que analizar. Pero a nuestro cerebro le va a venir muy bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos una situación que nos impacta, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? A nuestro cerebro lo que pasa es que esa información se queda como mal ubicada en nuestra mente. Se quedan como piedras en el camino, ¿no? Imagínense como una explosión, ¿no? Y hay como trocitos que se quedan, pues, esparcidos, esos recuerdos se quedan mal esparcidos, como mal colocados en distintas partes de nuestra mente. Entonces, esta técnica lo que hace es ayudar a nuestra mente a que esa experiencia se coloque de una forma adecuada y, por tanto, pues no sean esas chinas que de vez en cuando pueden salir en el zapato, es decir, pues ahora me viene la imagen, ahora me viene el sonido, ahora me viene esto. Entonces, esta técnica ayuda a que nuestra mente coloque esa experiencia, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo. ¿En qué sentido? Y es muy importante. ¿Qué respuestas fisiológicas estoy notando yo? ¿Estoy notando yo que me está aumentando el ritmo cardíaco? ¿Estoy notando que me está aumentando la respiración? ¿Estoy notando que me estoy poniendo roja? ¿Qué me está pasando? ¿Vale? Y entonces hago, y ahora mismo que me han pasado, o sea, que he visto esto, ¿qué estoy pensando? Y lo anoto. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Y luego vamos al tiempo, o sea, vamos un poquito más adelante. Cuando ha pasado X tiempo y ha sucedido, pues, el choque que hemos escuchado al niño llorar, en ese instante, ¿qué respuestas fisiológicas he tenido? ¿Qué he pensado? ¿Qué he sentido? ¿Y qué he hecho? Y luego me voy más adelante, escucho la sirena de los bomberos, por ejemplo, la policía. En ese instante, ¿qué respuestas fisiológicas tengo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Y qué hago? Cuando ya vienen los bomberos, yo me voy del lugar, me voy a mi casa, ¿qué respuestas fisiológicas tengo? ¿Me pongo a llorar? ¿Pienso qué desastre, qué cosas tiene la vida? ¿Siento que no es justo? ¿Que podía haber hecho más? ¿Y qué hago? ¿Me tiro en la cama? ¿Lo hablo con mi mujer? No, pues ahora lo veremos eso. Pero ¿entienden la técnica? O sea, si se dan cuenta, muchas veces no somos capaces de darle un orden cronológico a lo que nos sucede.
Esto lo que nos ayuda es a darle un orden cronológico a la experiencia que hemos vivido. Si ayudamos a nuestra mente a darle un orden cronológico y además le ayudamos a los 3 sistemas, si se dan cuenta, qué hacemos, qué emociones tenemos y qué pensamos, ¿vale? Integramos esa experiencia en nuestra mente de una forma que nos puede ayudar a prevenir posible patología futura. ¿De acuerdo? Se puede escribir, pero aquí les he puesto a hablar, escribir, visualizar. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta escribir. Pues lo podemos hablar, lo que decía mi compañero antes, en voz alta. Voy con el coche, me empiezan a venir imágenes de cosas, pensamientos. No estoy loco, lo hablo en voz alta. Háblenlo en voz alta. El cerebro necesita sacar una experiencia o una situación que le ha perturbado fuera para meterla dentro de una forma más integrada. Si no lo quiere hablar con nadie, háblelo con usted mismo, cuando usted esté solo, pero sáquelo. Intente sacarlo fuera para ayudarle a su mente a poder integrarlo. Esto es como las ovejas. Las ovejas o las vacas, que hay muchas aquí, ¿no? Bastando la rumiación, ¿no? ¿Qué hacen con los alimentos? Rumiación. Entonces, eso al final, a los humanos, nos puede causar una mala digestión. Necesitamos sacar para volver a meter el alimento de una forma que no sea tan traumática para nuestra mente. Dígame. Pero cuando antes de llegar a casa necesitas un tiempo para que tú no hables con nadie, ni que nadie te venga a hablar de nada, porque vas estresadísimo. Entonces necesitas ese tiempo, pararte a tomar una cerveza o desconectar de todo. Cuando llegas a casa a lo mejor te vienen a contar un problema y vienes ya con un problema. Entonces no quieres escuchar a nadie, necesitas un momento estar en el sofá o no tomarte la cerveza. 5 minutos nada más. Bajar tu sistema, bajas tu sistema y luego... Pero se lo digo porque esto es sobre todo cuando ustedes noten que empiecen a venirle ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas, ese tipo de situaciones que les ha resultado de impacto. Me viene genial su pregunta porque... Bueno, sí, pero un segundo, porque también quería hablar de la visualización, ¿vale? Esto mismo también yo les recomiendo otra técnica, y es, si viven, y aquí yo muchas veces pongo un ejemplo, y es una situación, he vivido muchas situaciones, pero me acuerdo de 2 en concreto, les voy a hablar de una de ellas. Yo recuerdo una vez que me hacen un aviso que se había suicidado una señora. Y me llaman para atender a sus hijas pequeñas. Las hijas eran 8, 6, 4 años, muy pequeñitas. Entonces, las hijas llegan a casa y se encuentran a su madre colgada del techo del salón. Y yo voy a atender a las hijas, ¿no? Y yo recuerdo el llanto desgarrador y desconsolado de aquellas niñas. Pero era algo que a mí me traspasaba en aquel momento, ¿eh? Me traspasaba, ¿vale? Entonces, cuando yo acabo mi intervención y llego a casa, yo no tenía nada más que imágenes de eso y el llanto de esas niñas, y el llanto, y el llanto, el llanto, el llanto. Claro, entonces, y además lo recuerdo, estaba fregando y decía, y me venía. Entonces, me tuve que sentarme, pararme y dejar que mi mente visualizase ese momento, que lo visualizase. Y entonces me venían imágenes. Bueno, pues dejen ustedes esas imágenes como si fuese una película, porque si su mente se las trae, es porque necesita colocarlas. Si nosotros hacemos un esfuerzo por quitarlas, probablemente no estemos dando respuesta a lo que nuestro cerebro, nuestra mente necesita en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, bien escribiéndolo, bien hablándolo, bien visualizándolo, van a ser técnicas y ejercicios que le van a ayudar mucho a integrar este tipo de experiencias, este tipo de situaciones en su mente. ¿De acuerdo?
¿Quieres...? Bueno, luego estamos ya finalizando. Estamos finalizando. Nos quedan 2 minutos. Parada de pensamiento también, es importante. Bueno, si se quiere ir, pero que nos quedan 2 minutos, ¿eh? Pues vais. Nos quedan 2 minutos. Gracias, por venir. Entonces, hemos dicho, a veces si nos perturban esos pensamientos, ¿querías tú explicar esto, Diego? Vamos a identificarlos, qué pensamientos son los que nos vienen, nos puede ayudar a expresarlos en voz alta y sustituir ese pensamiento por otro, un lugar agradable, un trabalenguas. ¿Por qué? Porque lo que le hemos dicho, si nosotros intentamos que la razón funcione, vamos a disminuir nuestra intensidad emocional. ¿De acuerdo? Y para finalizar, vamos a poner un vídeo que no está el compañero, que me hubiese gustado que lo hubiese visto, que es de los bomberos, algunos de los bomberos que intervinieron el 11 de marzo, ¿vale? Para que vean un poco sus reacciones. Para los bomberos el 11M yo creo que es una fecha en la que nadie quiere que se vuelva a repetir. Y que esperemos que nunca más se repita. Ni aquí en Madrid, ni en ningún sitio. La situación cuando llegaste al pozo, ¿cómo era? Nosotros fuimos a la segunda oleada, tú imagínate los que fueron en la primera oleada. Tú fuiste ya en el relevo, ¿no, Felipe? Después del relevo. ¿Al pozo? Sería al pozo, a las 10 o por ahí sería más o menos. Y cuando llegamos estos estaban ya reventados, digo, había ahí un panorama increíble. Recuerdo que cuando llegamos había todavía cuerpos, un cuerpo o dos, arriba en la marquesina del metro. Era increíble los acordonamientos del personal, los policías, todos ya nos dejaron entrar solo. Y ya cuando llegamos nosotros, que ya abríamos sobre las 11, 11 y media por ahí, y les hicimos el relevo a nuestros compañeros, ahí ya solo había muerte y cadáveres en las vías. Había un montón así de bolsos sonando los móviles. Pi, 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 La gente pi. intentando localizar a los familiares. Dices, ¿y qué hago? Y el escuchar los móviles te pone la carne de gallina, porque claro, empiezas a pensar, esa gente está llamando a familiares suyos que saben o que pueden estar dentro. Te entran ganas de coger el bolso y decir, pues mira, no puede o tal, pero la verdad es que te llega dentro y piensas, pues eso, lo peor, que esa persona seguramente está en la vía ya dentro de una bolsa negra muerta y que no le va a poder contestar ya nunca más. Por desgracia esas cosas se nos quedan grabadas ahí y cuando queremos hablar, por eso un poco nos cuesta, no quieres hablarlo para no recordar esos momentos y a lo mejor de verdad hay que hablarlo y como estamos haciendo ahora y recordarlo un poco y así te alivia, pero lo pasan mal, es duro. Hasta que no vives esas sensaciones, esos olores y esos rollos no te das cuenta, pero en ese aspecto somos unos pobres desgraciados. Sí, tenemos que vivir. Yo como digo, cuando los demás salen corriendo, nosotros tenemos que entrar. Nosotros corremos para adentro. Es lo jodido. Vamos en dirección contraria. Muchos compañeros de los míos que llegaron acompañaron a mucha gente en sus últimos momentos de vida porque estaban reventados y entonces un poco pues el consolarles, el darle la mano y me imagino que moriría en sus manos. Tuvo que ser duro. Entonces, por eso. Es duro eso. Y el recordarlo no creo que sea muy bueno ni para mí, ni para ellos, ni para nadie. No sé. Lo siento. Bueno, nos gustaría acabar con esto para que vean que aunque pase mucho tiempo, hay experiencias que nos quedan marcadas. Por tanto, a veces pues mantener ese tipo de emociones hace más daño que dejarlas ir. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí. Gracias a vosotros. Sí. Tienes... ¿Dónde está el punto de diferencia entre recordarlo o visualizarlo para poder interiorizarlo y que eso te genere un bucle en el que no puedas salir? ¿Dónde está ese punto de diferencia? A ver, tienes que ver... Hemos dicho,
En principio todas las reacciones van a ser normales, ¿de acuerdo? O sea, no te preocupes si tú en unos primeros momentos pues te vienen esos recuerdos, te vienen esas imágenes, pasa un día, pasa una semana, eso es normal. No puedes dormir por las noches, no tienes ganas de alimentarte, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si tú ves que empiezas a hacer este tipo de técnicas y ves que te empiezas a sentir muy mal y tu respuesta de tu organismo principalmente también empieza a rechazarla, probablemente no sea el momento adecuado para hacerla, ¿de acuerdo? Ve intentándolo, ve también viendo con cuáles de ellas es con la que mejor, más cómodo te sientes, cuál es la que tu mente mejor acepta, mejor integra, y vas poquito a poco viendo, pero no te agobies. O sea, esto no son experiencias que en un primer momento, bueno, lo hago y por arte de magia, ¡plaf! Sí. A donde ya pasas un quiste que tienes ahí que tienes que tratar ese quiste. Cuando pase mucho tiempo. Si pasan meses, 2 meses, 3 meses, y ves que esas ideas te perturban, siguen perturbándote, que además no puedes continuar con tu vida normal, que te están perjudicando o que te están entorpeciendo tus hábitos habituales y normales, entonces sí que se recomienda ir a un profesional de la psicología. ¿Querías decir algo, Diego? Sí, cuando pasa mucho tiempo y ya estos recuerdos, por ejemplo, de este bombero del 11M, llega un momento en el que esos pensamientos tan recurrentes le llegan a impedir seguir con su vida normal, porque le cuesta comer, le cuesta dormir, le cuesta ir a trabajar, no quiere ir a trabajar, tiene pesadillas. A lo largo del tiempo, pasados unos 6, 7 meses, 5, dependiendo también mucho de la persona, es lo que llamamos estrés postraumático. Y en trabajadores de emergencias, si no me equivoco, es de lo más común que sí, hay como... que incluso a partir de mes y medio, mes, según nuestro manual, a partir del mes ya se podría calificar, pero por ahí. Bueno, que nos van a cerrar y no nos vamos a poder ir. Muchísimas gracias por todo.